O Partido Popular responsabiliza ao Goberno municipal da situación de inseguridade cidadá que vive o municipio ante o incremento dos roubos. Dende 2018 producíronse 4 xubilacións no corpo, prazas que aínda non foron cubertas polo que o cadro de persoal permanece baixo mínimos. Todos éramos conscientes en el 2018 que iba a haber 4 personas que iban a coger la baja del cuadro de personal de la policía local. Ante eso, el ayuntamiento de nuestro alcalde y la corporación se aprobaron las plazas, pero no se hizo la gestión correspondiente para cubrirlas. Y hoy estamos sufriendo la indolencia y sobre todo la falta de gestión de esa falta de responsabilidad por parte del alcalde de no haber convocado las plazas en tiempo y forma. Tuvo el 2018, el 2019, el 2020, que aunque se justifica diciendo que realmente por causa de la pandemia no hubo convocatoria de las posiciones en la Academia Gallega de Seguridad, lo cierto es que están publicadas en el 8 de julio, que hubo la convocatoria de casi 100 plazas que pudieran haber estado adjudicadas ya, si se hubieran hecho las gestiones pertinentes, las plazas correspondientes a nuestro ayuntamiento. A escaseza de persoal súmase, segundo o PP, a falla de medios técnicos do corpo policial, que non contan coa dotación de equipos necesarios para desenvolver o seu traballo. Hace un año y pico se aprobó también la compra de un vehículo para la policía local, que aún después de un año de tener el dinero consignado y aprobado la compra no se ha ejecutado, y mientras estamos pagando un alquiler de 800 euros al mes de un vehículo que ya nos ha costado casi 10.000 euros, porque el que compramos hace 3 años y el que presumíamos que era muy ecológico resulta que no cumple las normas higiénico-sanitarias necesarias para que la policía local desarrolle su trabajo en medidas de seguridad. Os populares acusan ao goberno de improvisar anunciando a contratación de seguridade privada, idea que tiveron que desbotar posto que o persoal non contaría coas competencias propias das forzas policiais.